Bien, bueno, bienvenidas al curso. A ver por dónde estoy, por acá. Vamos a poner un poquito de imagen. Bienvenida al curso de Tránsito Planetario 2020. Bueno, hablando de tránsitos planetarios, ya sea para ustedes ya algo conocen, la idea era invitar a más gente que bueno, por ahí no participó, porque bueno, se han mandado las invitaciones muy justas, pero bueno, no importa, igual por eso se hizo con una semana antes de arrancar bien a fondo. La idea es tener un concepto general, ¿no? Al principio de qué es el tránsito planetario y los usos que tiene. O sea, muchas veces volvemos otra vez a lo mismo de astrología de base. El tránsito planetario en realidad es un gatillador que detona o madura determinadas direcciones, que pueden ser primarias, secundarias, proluna y demás. Ahora, dentro de lo que es el tránsito planetario hay muchas técnicas también. Como también el tránsito planetario sirve para poder analizar lo que es el clima la astrología nos provee el clima del nativo, y entonces ahí hay también lo que se podría llegar a decir una lectura, donde muchos a veces quieren hacer estadísticas y demás, entendiendo de que bueno, no se puede trabajar sistemas cartesianistas dentro de lo que es la astrología, porque la astrología es análoga. Y entonces nos va a llevar a un método importante, donde tenemos que saber clasificar qué es el tránsito, y esto es para el tránsito y para las direcciones y para todo, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner escritorio compartido les voy a dar una idea, un acercamiento. Me van preguntando, yo dejo abierto acá para que me puedan ir preguntando. Nos encontramos, bueno, como veo gente que ya ha estado en mis cursos y demás, no gente nueva, empiezo un poquito más avanzado, pero en realidad esto es en general para todos. Nosotros tenemos una carta natal, en este caso, bueno, es la carta del momento, yo puse la carta de ahora, y la carta natal trabaja sobre un zodíaco trópico, o sea, es tropical. Acá me olvidé de cargar, vamos a poner el EPIC. ¿Y qué sucede? Muchas veces hay contradicciones, no se entiende, no se sabe, porque volvemos a lo mismo. O sea, yo de pronto puedo leer un libro o entender algo, pero cuando lo llevo al terreno de la práctica, la astrología falla y entonces empieza a como haber una pulseada entre lo que funciona y lo que es una creencia. Entonces, cuando yo veo que la técnica no funciona, voy a interpretar de que entonces es falso y no sirve. Y entonces todo el tiempo que yo invertí o estudié en algo, lo tiro, se me hace agua, lo doy por tierra, porque no puedo lograr interpretar un tránsito, o sea, y no saber el clima del nativo, ya sea tanto el mío como el de los demás. ¿Por qué? Porque fallo. Ahora, ¿por qué fallo? Primero, porque por ahí no tengo un buen entrenamiento de estudio teórico, y después porque no tengo el otro entrenamiento, que es el práctico. Entonces me encuentro con una disyuntiva, y eso a la mayoría la lleva o que lo siguen usando para adivinar. No podemos hacer ningún tipo de previsiones porque a futuro no podemos hacer nada. Nos encontramos vedados y quedamos en una astrología que se podría llamar un poco adivinatoria. Un poco como, quizás por ahí yo soy muy chabacano en hablar, pero nos quedamos con una astrología que es un poco fantasmita, por llamarlo de alguna forma. Una astrología que no nos podemos anclar con nada, no podemos interpretar, porque de base ya estamos mal, y lo que intentamos es entretenernos un poco, o sea, tener una idea y decir, bueno, jugueteo,
me miento porque esa es una de las cosas importantes que hay para ir aprendiendo. Entonces me empiezo con, como quien se dice, a la astrología dejarla de lado y aplicarla solamente en el mentime que me gusta. Entonces, si de pronto veo que el tránsito me viene bien y yo por algún momento me siento bien, está todo bien. Y si me siento mal, reniego y peleo con mí mismo y trato de buscarle la vuelta y llego a nada. O sea, llego a nada. No entiendo en definitiva nada. Eso me produce a mí un mareo astrológico, un cambio de visión del cual por ahí me hubiera gustado o tenía expectativas de la astrología que me podrían ayudar o mejorar, no solo para mí, sino también por ahí para mi familia, para mis clientes, para mis amigos, pero me encuentro con que de pronto a la hora de que me preguntan tengo un mutismo total, no llego a ninguna conclusión. Nos damos cuenta de que de pronto yo puedo ser un poquito duro con lo que digo, pero realista. Y yo considero de que todo lo que utilicemos como herramienta, si no es operativa y es eficiente, no sirve. O sea, por ahí capaz que ustedes se pensaban con, bueno, ya me conocen, pero quizás capaz que pensaban de que, bueno, vamos a fantasear un poco cuando nada que ver, al contrario. Ya sea, o sea, el tránsito planetario de pronto se utiliza, vuelvo a recalcar, como un gatillador de direcciones, pero también puede mostrar el clima y a veces también determinadas predicciones, porque es para predecir. Lo que pasa que por ahí no tenemos en cuenta algo que es importante que podemos analizar desde el tránsito planetario un estado psicológico que tenga la persona, que va a estar, vamos a decir, determinada por la carta natal, como también el clima circundante, o sea, qué impactos podemos tener exteriores. Pero bueno, todo tiene su técnica, vamos a decir. En este caso, como ser estamos viendo una carta con un ascendente en 25 de Aries 33, de Libra 33, perdón, donde en el modelo de carta estamos hablando de que al decir que es tropical, estamos viendo de que el Sol comienza en el 0 de Aries y a lo largo de todo un año va haciendo un ciclo, porque no nos olvidemos que los tránsitos planetarios son ciclos donde nosotros podemos interpretar a un golpe de vista y rápido en qué ciclo está la persona. Pero ¿qué pasa? Si yo empiezo a hacer estadísticas y empiezo a juguetear y empiezo a no tener una buena base de estudio astrológico, me voy a encontrar con que estoy limitado, con que de pronto se me surgen como preguntas distintas variables a las cuales no puedo entender. Otro detalle importante en astrología y en lo que se refiere a tránsito planetario es que muchas veces nosotros generamos, a raíz de la lectura de los libros y demás, no poder utilizar, o sea, utilizamos recetas y las recetas nos generan promesas, buenas o malas, de las cuales nosotros nos enganchamos con esas promesas y cuando vemos que no funciona en la realidad, decimos, y esto no anduvo, bueno, lo vamos a justificar, bueno, le buscamos la vuelta, pero no le buscamos la vuelta, porque no es así astrología. Ese es un concepto falso y erróneo de la mente. Astrología de por sí, en cualquiera de las versiones de herramientas que haya, nos sirve, como siempre digo, para ser feliz y para evolucionar. Entonces, no puedo manejarme yo con ese parámetro, porque si no sería muy fallado. Estoy en un punto muy infantil, muy justificando hasta lo injustificable, cuando hay técnicas operativas que quizás nosotros debamos invertir un tiempo lógico de maduración también, pero que después nos va a resultar muy fácil poder determinar cosas, poder determinar eventos.
Lo que pasa que, bueno, al principio todo es fácil, pero cuando nos entramos a meter en astrología nos damos cuenta de que con 12 casas, 12 signos, 10 planetas y una cantidad de aspectos, se nos empieza a hacer un mundo de combinaciones, porque astrología en realidad es la síntesis de una persona, no otra cosa. Entonces, en la medida de que yo no tenga claro, eh, un segundito. En la medida de que yo no tengo claro eso, es como que me empiezo a marear, me empiezo a perder, empiezo a tener como 20 formas distintas de analizar cuando en realidad necesito una. Que después a través de los años y del tiempo, como la escuchaba Vero al principio, que es la técnica que yo indico, ¿no? O sea, por ahí es la más dura, la que nos insume tiempo, pero en algún sentido es la más eficaz, ¿eh? Que es ir construyendo la pared ladrillo por ladrillo. ¿Por qué? Porque yo ya cuando puse el tercer ladrillo y pongo el cuarto, yo el tercero ya lo conozco. Y entonces sé que voy hacia seguro en cualquier predicción. Por más allá de que me vengan a contar cualquier verdura de astrología, vamos a encontrar de pronto con que el tránsito planetario a veces se desvía un poco y nos vamos a la astropsicología, que para mí la astropsicología es una materia totalmente descartada, porque astrología conoce la psicología individual de cada persona y no podemos utilizar una materia que tiene como la psicología tradicional 280 años contra algo que tenemos miles y miles de años. Es ilógico. Y sobre eso de pronto encontramos algunos psicólogos que porque solamente tienen un título creen que al astrólogo lo pueden tirar por el piso. Y eso es mentira. Eso se lo digo yo del vamos y no caben dudas de eso. Entonces, bueno, comenzando con el tema, tenemos lo que es el zodíaco y tenemos algo que se llama, yo después en otras clases vamos a trabajar más a fondo, hoy es una clase de presentación y de extensiones y de comienzos y de introducción, ¿no? Pero nosotros tenemos el Sol que comienza en Aries en el zodíaco trópico, que es lo que se llamaría astrología tropical, ¿eh? Tropical. Grábenselo, igual el video le queda grabado. Que los tránsitos se manejan con astrología tropical. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas formas de interpretar un tránsito. Hay otro tránsito que es con el que yo voy a dar el curso que tiene que ver con lo que es la astrología ascensional, ¿eh? Yo en este, bueno, ustedes no lo tienen en este programa, pero después yo se los paso, ¿eh? Yo puedo cambiar la vista de acá, y voy a poner ascensional, donde me va a haber cambios de planetas, de posiciones planetarias. Porque ¿qué sucede? Esto trabaja con lo que es las precesiones y las medidas de ascensión recta. Entonces, otra vista que tiene el zodíaco y es un derivado de la astrología topocéntrica. Entonces, cuando nosotros queremos de pronto analizar determinados tránsitos, vamos a interpretar de que hay determinados orbes operativos de aspectos. Entonces, vamos a dar un ejemplo simple para que entiendan y para que se vayan, como quien se dice, ordenando. No sé quién tiene abierto el micrófono ahí, que lo cierre, por favor. Vero. Cerrame el micrófono, Vero. Cuando preguntes, lo prendés. Hola, Vero. Hola. Ahí parece que estamos. O se desconectó. Bueno, entonces, volviendo al tema, nos encontramos con un zodíaco tropical que como base importante es necesario y es de tener un poquito vamos a decir, de entendimiento en este tipo de técnicas,
de que, por ejemplo, nosotros nos encontramos acá con un Sol conjunción Venus. Vamos a tomar este aspecto para que le quede claro, porque yo pienso que las personas que les interesa el tránsito planetario, les interesa hacer predicciones, porque la idea es esa, ¿eh? Y también le interesa hacer prevenciones en algún sentido. Entonces, bueno, acá en la carta estamos viendo que tenemos una conjunción de Sol-Venus. Esto va a tener un orbe de acción operativo en natal. Y entonces vamos a tomar en cuenta, tenemos el Sol a 11 de Géminis 35. Vamos a poner 11 Géminis 35. Esto por ahí le parecerá medio tonto, medio pesado, pero vayan prestando atención porque se van a llevar sorpresas. Y tenemos Venus. Venus a 14 Géminis. 14 Géminis 57. Yo lo noto acá porque voy a cambiar de carta y vamos a ver diferencias entre lo que sería la astrología tropical y ascensional. Entonces me vuelvo a pasar a ascensional, voy a mirar ascensional para ver, y me encuentro con que tengo Venus, el Sol, en este caso lo estoy teniendo a 18 de Géminis. Fíjense en cómo cambian los valores. 18 de Géminis, 58. Y tenemos a Venus a 22 de Géminis. Fíjense en que estaban en 14 y ahora Géminis pasó a estar en 28. 28 de Géminis, 18. ¿Qué me quiere decir? Lo que los orbes, bueno, lo vamos a ver y un poco de técnica lo vamos a ver cuando ya arranquemos en el curso a trabajar directamente con natal y tránsitos. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que estamos teniendo una conjunción en tropical y una conjunción en ascensional. Si esto tuviera un orbe más alejado, ya quizás no entraría esa conjunción y quedaría solo en tropical. O muchas veces puede pasar de que esta conjunción en natal no existe en tropical, pero sí existe en ascensional. Y eso va a tener una diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros todos como personas, esto yo no lo sé de ahora, lo sé de hace muchos años, nosotros tenemos una mente que es dual. Si nosotros miráramos lo que es el caduceo de Hermes, que tiene que ver con Mercurio, yo no voy a entrar mucho en mitología porque si no se nos pasa la hora tremendamente. Pero bueno, tenemos el Cirso, y tenemos que para los hindúes es Ida y Pingala, que es vamos a decir, después le hacen las alitas y demás, pero es el caduceo de Hermes. ¿Qué nos habla de esto? De la dualidad que tenemos en la mente. Entonces, muchas veces un evento puede pasar, mantengan lo que les dije antes de lo que es la parte astronómica, muchas veces puede pasar de que, y voy acá, vuelvo a poner la carta tropical, me puedo encontrar con que tengo prometido, por ejemplo, vamos a poner de vuelta, vamos a poner un Venus conjunción Sol. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la carta natal, este va a ser mi deseo. Lo que puedo encontrar por determinaciones de casas. Lo que está en mi mente, lo que proyecto y demás. Ahora, esto no quiere decir que sea una realidad. Porque tiene que estar respaldado por lo que es vamos a decir, el zodíaco ascensional. El zodíaco ascensional. Ahora fíjense,
Si yo tuviera estas dos cosas, si yo no tuviera en tropical este tipo de aspecto, pero sí lo tengo en ascensional, en el mundo de la realidad este aspecto se va a cumplir. ¿Sí? Pero si no lo si fuera que lo tuviera al revés en tropical, este aspecto no se va a cumplir. ¿Mm? Y si lo tuviera en los dos, se va, o sea, es algo que yo espero, deseo, quiero con el mundo de la mente, pero a su vez en el mundo de la realidad lo voy a obtener. ¿Se entendió? A ver si se entendió. Quedó acá la escucha. Así prosigo. Si todos se entendieron, sigo porque es todo un tema. Vamos, preguntamos. Yo al final, yo entendió la primera parte que si no lo tuviera en tropical, pero si haces en el ascensional, se cumple. Y al revés no. Claro, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está bien. ¿Hay alguna otra preguntita? ¿Si sigo? Sí, y si lo tuviera en los dos, es lo que no he escuchado bien, Mari. Si lo tuviera en ¿Cómo, los dos, cómo? si lo tuviera en los dos, en la tropical y la ascensional, ¿se cumpliría? Claro, se va a cumplir, pero la diferencia que tengo que yo en mi mente ya lo tengo como establecido que eso me va a pasar, ese evento. Ejemplo, me voy a casar con una chica que es rubia, después en la realidad eso sería tropical. En ascensional tengo el mismo aspecto, me termino casando con una chica que es rubia. ¿Sí? Ujú. Hasta ahí se llega. Ahora pasa esto también. Muchas veces, y no por decir siempre, yo puedo tener un Saturno que me esté haciendo un trígono a la casa 12. ¿Y qué sucede? Yo esto lo tengo en natal. Cuando Saturno me transita la casa 12, me está haciendo un efecto positivo. ¿Mm? O me hace una conjunción en la casa 12. Entonces la persona, vamos a decir, en algún sentido le empiezan a tiritar los dientes y le tiembla la pera, como muchas veces lo he visto, porque entonces le vienen todos los males. Mentira, mentira. Este Saturno está andando muy bien en casa 12. ¿Mm? Por ejemplo. Les voy dando unas pistas de cómo más o menos vamos a trabajar y qué es lo que se va a encontrar. Les voy a dar otro caso, como ser en la casa 2, nos encontramos con Júpiter, vamos a poner Júpiter, que haga un trígono al Sol en Aries. Y entonces, ¿qué sucede? Yo cuando voy haciendo el tránsito planetario me encuentro de pronto con que Júpiter va a ser una cuadratura al Sol, o va a ser Júpiter un trígono, una oposición al Sol, que esto lo vamos a ver con ejemplos, de ustedes, de parientes, de amigos, de vecinos o de lo que se le ocurra, o de cartas históricas. Entonces vamos a tener una oposición acá y cuando la persona, ejemplo, vamos a tomar en cuenta, vamos a hacer 30, 60, 90. Júpiter se posiciona acá, me hace una cuadratura al Sol, y entonces yo empiezo a pensar, o también puedo ser 30, 60, 90, puedo tener un Júpiter en Capricornio que no va a estar muy bien, dependiendo del dispositor. Entonces a mí se me empieza a llenar todo de preguntas, porque y sí, me puede ir mal. No tengo la seguridad de poder trabajar con el tránsito, porque empiezo a tener dudas. Entonces, ¿qué sucede? El escenario, Júpiter cuadratura Sol, me está indicando de que es positivo en natal. Entonces, los escenarios se me van a presentar mal, pero el resultado va a ser una ganancia de dinero por trabajo, por ejemplo. Voy a tener en otro escenario tensiones de Júpiter oposición Sol. Vamos a imaginar que Júpiter esté en el lugar de la Luna. Entonces yo miro y está mal. Sí, está mal, pero lo que sucede es que lo que se me va a cumplir va a ser ese Júpiter trígono Sol.
No se me va a cumplir Júpiter oposición Sol como están en los libros de recetitas. Donde de pronto, si yo le tengo que preguntar al autor, el autor no me sabe decir si está hablando de esa cuadratura relacionada con determinaciones generales de los planetas o determinaciones esenciales o por determinaciones de planetas. Entonces yo no sé cómo está actuando ese Sol, no sé cómo está actuando ese Júpiter. Entonces esto es lo que casi siempre pasa y que se producen mareos astrológicos, donde yo no puedo determinar y no estar a ciencia cierta diciendo, bueno, va a pasar esto. ¿Y por qué no va a pasar? Por tal, por tal, por tal y por tal. Y después viene el mayor tema, que es, en el caso mío, como ser, yo trabajo de esto todos los días, de lunes a domingo, estoy full time casi siempre. Por no decir siempre, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos testeando determinados eventos, determinadas cosas, que no deja de ser una extensión más de lo que haría un alumno. O sea, si de pronto ustedes me dicen, ¿sos un maestro de astrología? Te digo, sí. Pero y en el fondo sigo siendo un alumno, porque sigo estudiando técnicas. Quizás ahora alguien no me está enseñando. Yo ya tuve mis maestros, pero voy que igual sigo practicando, sigo evolucionando, sigo depurando, sigo viendo determinadas cosas. Como este ejemplo, les podría dar muchos más ejemplos que son todos operativos de por qué. Porque muchas veces pasa de que una promesa nosotros la tenemos, yo pienso que voy a ser millonario con mi carta natal en base tropical. Y cuando me voy a la base ascensional de la carta natal, me encuentro con que estoy restringido, con que no voy a ser ese showman de televisión que yo me imaginé. Porque la mente tiene ese problema. Entonces, este estilo de astrología lo que hace, y relacionado con tránsito planetario, lo que nos lleva es a determinar qué es lo que sucede y qué es lo que no. ¿Se entiende el concepto? Vamos, chicos. ¿Se entiende el concepto? Sé que le rompí un poquito los esquemas, pero bueno, es así, un poquito ¿no? también, por encima yo lo voy entendiendo. Digamos que Claro, porque activa los planetas que tenemos en nuestra carta natal. Claro. Y lo que nos has comentado también otras veces, que en alguna clase, me parece, que lo que te pasa es lo que está en tu natal. Claro, porque ¿qué pasa? Porque hay leyes que van a hacer que esto funcione. Y como yo digo siempre, una cosa es la creencia y otra cosa es la ley. O sea, si nosotros nos tiramos de un 9º piso creyendo que nos vamos a salvar, nos vamos a matar. Y si sabemos la ley, no nos vamos a tirar, porque si nos tiramos nos vamos a matar, lo estamos sabiendo. Pero en la ley no se cree, en la ley se cumple. Entonces, muchas veces yo puedo estar mirando un destino triangular que es cuadrangular. O muchas veces puedo estar mirando un destino que es cuadrangular y lo estoy viendo trigonal. Entonces me confundo, me pierdo. No tengo un concepto claro de decir, no, esto funciona así. O vos para la pareja te vas a manejar dentro de este parámetro. O vos dentro de la parte psicológica vas a tener este parámetro. O vos te vas a manejar con este tipo de cosas. ¿Por qué? Por la casa, por el signo, por el aspecto, por la posición planetaria, por los orbes que hay también. Entonces, ¿qué sucede? Esto es, como digo siempre yo, para el bien o para el mal. Ahora, como bueno, casi todos participaron, en la última charla que tuvimos del curso intermedio, vamos a decir, de astrología, nos encontramos con que yo les hablaba de que de pronto en astrología encontramos determinados aspectos negativos, pero que en realidad nos sirven también, porque nosotros tenemos cambiado el concepto. Entonces sabemos de que si algo nos viene negativamente mal, sabemos cómo afrontarlo, cómo manejar esa situación.
¿Por qué? Porque es como que de antemano nosotros estamos sabiendo qué es lo que sucede con ese futuro y que es creíble. ¿Por qué? Porque yo tengo el respaldo de la experiencia y de la técnica y del estudio. Entonces, yo sé qué determinaciones voy a tomar a raíz de eso. O sea, como decía la semana, el sábado, ¿no? Contame a ver qué problema hay que vamos a resolverlo. O sea, ¿cuál es el problema? Ninguno. El problema sería que no haya resolución o que no nos interese por ahí, que nos dejamos llevar y que bueno, la vida nos sorprenda. Nos puede pasar que la vida nos sorprenda. Mario, Entonces nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas. ¿Eh? Sí, decime. ¿sería correcto decir que el tránsito hace referencia a cómo se siente? No sé si lo entendí bien. ¿Cómo se siente la persona en lo que está pensando en ese momento, en general, ¿no? Y a su Y vez, es el clima, porque vos no te olvides que el tránsito tiene que ver mucho con lo interno. Si nosotros vamos a la progresión secundaria, que se puede utilizar para marcar, por ejemplo, eventos que vienen del pasado, pero ¿qué sucede? La progresión secundaria sirve, pero también sirve para interpretar qué grado de evolución está teniendo el nativo en determinado momento. Pero en realidad el tránsito planetario lo que nos está indicando, a pesar de que lo podemos usar para las direcciones, el tránsito común en sí, sobrenatal, si lo sabemos manejar, también nos estaría hablando de situaciones y de determinados temas importantes en el nativo, ya sea en el sentir, en el actuar, en el pensar y en el accionar, porque va todo de la mano. ¿Mm? O sea, esos son puntos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa de que no es así y en realidad es así y es demostrable. Es demostrable. ¿Mm? Como base fundamental. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo yo puedo analizar un evento? ¿Cómo yo puedo determinar tal o cual situación de algo? O inclusive algo más, vamos a decir, redoblo la apuesta. ¿Cómo puedo saber si yo tengo la carta de una persona y la acusan de un determinado problema y yo saber a ciencia cierta si la persona fue la persona en sí que cometió un determinado hecho, vamos a ponerle negativo, y yo saco si realmente es culpable o no la persona? ¿Cómo hago para hacer eso? Tengo que estar muy preciso, porque si no me voy a encontrar con una disyuntiva y voy a terminar diciendo, bueno, no sé. Entonces, el no sé se puede computar como falta de teoría, como falta de práctica, como falta de no estar metido en el campo que se está estudiando, y terminamos adivinando. ¿Mm? Y adivina cualquiera. ¿Para qué voy a gastar tiempo en astrología? No tiene sentido. ¿Mm? Por eso es como juguetear con la astrología. ¿Mm? Cuando nosotros tenemos que saber a ciencia cierta qué es lo que pasa, qué es lo que funciona, qué es lo que nos rinde, qué es lo que nos sirve. ¿Mm? Porque todo en realidad nos va a servir y es complementario, como yo muchas veces lo he hablado en el curso intermedio, de que nosotros tenemos distintos engranajes. ¿Eh? No me sale bien el dibujito, pero bueno, son distintos engranajes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros el incorporarle más engranajes, lo único que vamos a hacer es con técnicas incorporarle más engranajes. Más engranajes, pero en realidad todo va a ir hacia una misma dirección. Por ahí puede haber una carta que anule a otra porque está dando un determinado matiz. Y estamos conjugando herramientas, pero nada más que eso. ¿Mm? ¿Sí? O sea, si lo llevaríamos a la muerte de una persona, vamos a interpretar de que esa persona, cuando se muere, lo va a determinar la carta natal, una dirección que puede ser secundaria de arco solar, con dirección secundaria, con terciaria, con revolución solar, con lunar, con tránsito y con lo que se le ocurra. Va a estar todo en una línea indicando ese tipo de aspectos. Pero puede resultar, por eso les digo,
que a veces, y esto yo lo he visto en la práctica, de pronto tenemos este Venus acá en Libra. Y entonces toda persona, los que hacen estadísticas, se van a encontrar con que lo van a ver muy bien a este Venus en Libra. Yo tengo el caso de mi pareja, que cuando muere la madre, Venus estaba en grado, minuto y segundo con el ascendente. Y estaba en el entierro de su mamá. Y entonces, ¿cómo se explica ahí? ¿Es que no anda el tránsito? No, sí, el tránsito de ese Venus hizo que se gatille, que se cierre ese evento. ¿Por qué? Porque ya había una catarata de direcciones que tenían e involucraban a Venus en ese evento para que cuando Venus toque ese ascendente determine ese evento. O sea, lo cierre. Entonces, por eso muchas veces hay personas que o sea, ejemplo, también me pueden decir, no, pero fue una gracia que la mamá se muera. No, yo no lo creo así. No lo creo así porque después de eso entró en una depresión muy grande y Venus en Libra me estaría hablando de algo muy positivo. Pero cuando miramos las direcciones nos damos cuenta de que no es así. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. ¿Para qué? Para nosotros generar, como quien se dice, un nervio. Y ese nervio lo vamos a lograr mediante el estudio, porque astrología es eso, es estudiar la esencia del hombre, es estudiar las características de esa carta natal, es estudiar los ciclos planetarios, en donde nosotros de pronto nos encontramos, en qué circunstancias particulares, en qué clima astrológico nos vamos a encontrar para que después el clima real sea exacto. De pronto yo tengo, por ejemplo, un Marte cuadratura Urano, Marte de tránsito que me hace una cuadratura Urano, que muchas veces me puede marcar un accidente inesperado, por ejemplo. Y entonces esto me psicopatea a mí. O sea, si yo lo tengo que entender de un punto de vista, como muchas veces se expresan en los libritos y en las recetitas, y bueno, ya me preparo para lo malo que venga. Y muchas veces, ¿qué sucede? Volvemos otra vez a lo mismo. Este aspecto muchas veces puede estar oculto en astrología ascensional. Entonces en astrología ascensional, por ahí me está dando un Marte trígono Urano. Con una determinación, por ejemplo, no en el dinero, porque yo apunto, bueno, a veces el dinero, pero cualquier área. Este Marte puede estar determinado con Urano hacia un viaje. Yo en trígono, vamos a ponerla acá en trígono, en ascensional, vamos a ponerlo. Puede estar en tropical en cuadratura también, pero en ascensional lo tengo, ejemplo, en trígono. Y entonces esto me está marcando un viaje inesperado, un viaje con mucho movimiento, con energía, con satisfacción. Pero como yo me estoy psicopateando la cabeza con que esto es lo que va a suceder, estoy esperando a ver que si me voy a chocar una camioneta, me voy a quebrar una pierna, me caigo de la escalera y demás, cosa que es mentira. Es mentira, porque la persona no sabe nada del tema. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que se va a dar. Y entonces, ¿yo qué voy a esperar? ¿Esto o esto? No, lo que yo conozco, lo que yo sé que va a suceder. A mí muchas veces, durante años donde yo he estado en situaciones económicas gravísimas, me ha pasado estudiar estas técnicas, estudiarlas a fondo y darme cuenta de probar, de decir, bueno, a ver, porque nuestra creencia se construye a través de la información y de las experiencias. Cuando yo logro ver, por ejemplo, a mí me ha pasado en mi carta, de ver este Neptuno en casa 7 por tránsito, Neptuno que es un planeta poroso, que es un planeta que nos destruye el ego, en oposición al ascendente, uno de los tránsitos que yo en mi vida los había pasado, donde nos diluye, nos destruye hasta inclusive las formas de pensar que nosotros teníamos antiguamente, o cómo muchas veces fuimos construidos en la primera infancia,
nos sucede con Neptuno, que de pronto yo lo viví como experiencia, uno de los tránsitos más duros y más dolorosos. A mí me hizo zapatear a 20 colores, no a 4 colores, a 20 colores, con amigos, con lugares sociales, con contratos, con pérdidas, con gente que yo creía que estaba de la mano conmigo. Esto me pasó hace muchos años, no ahora. Con una persona que yo decía pongo la mano en el fuego y era mentira. Con situaciones familiares, totalmente, que me han golpeado, pero, y lo he vivido, no es algo que... Y es más, yo en ese momento tenía bastantes conocimientos de astrología, es más, lo he estudiado muy a fondo antes de que llegue a esa casa 7, igual así todo, me ha golpeado bastante ese tránsito. Se los digo por experiencia porque yo con astrología no juego, ni como digo siempre yo en los cursos voy a vender pescado podrido, o sea, lo que hago es bueno, es de primera calidad y está soportado por cuestiones experimentales y de procesos y sometido a determinadas pruebas y no estamos para jugar tampoco. Pero uno hace esas pruebas y bueno, como digo yo, se pega la frente contra la pared porque dice, la pucha, no lo puedo creer que esto, en el lugar donde estoy, o muchas veces, ¿qué estoy haciendo en este lugar? ¿Mm? Todo, como quien se diría, un tema, ¿no? Bueno, como así, como en ese caso, muchas veces puede pasar de ejemplo en otras áreas, en otras casas, que no nos olvidemos que las casas son campos de acción que tienen que ver totalmente con el nativo, ¿no? Después ya, bueno, se puede utilizar tanto las direcciones como el tránsito en casas derivadas, entonces ya no analizamos solamente el nativo, sino todo su mundo. ¿Mm? Bueno, a ver si hay alguna preguntita, así vamos hilando un poco más fino. ¿Mm? A ver, a ver. Esto vamos a sacarlo. Hola, hola, si no se durmieron. Por mi parte, Hola, hola. demasiado interesante, la verdad. Es increíble cómo los planetas de una otra forma nos afectan en el tránsito. Sí, sí, bueno, eso es algo totalmente que ya está más que estudiado, ¿no? En sí. El tema está en que nosotros no tengamos determinadas ausencias en esos, vamos a decir, tránsitos, ¿no? O sea, muchas veces, a veces vemos que como si el tránsito no funcionara, pero en realidad está funcionando. El tema es que por falta de experiencia, por ejemplo, muchas veces, ya sea tanto a Urano lo dejamos un poquito de lado, no porque no sirva, sirve, pero de otra forma. Pero como ser ejemplo, tanto Neptuno como Plutón son planetas que empiezan a influir mucho tiempo antes, por ejemplo, ¿eh? Tanto Plutón como Neptuno empiezan a influir mucho tiempo antes, ¿eh? Ejemplo, sobre una cúspide, a veces hasta 5 grados de orbe, empieza ya el planeta a hacer nuestros cambios. O sea, nosotros empezamos a tener cambios, transformaciones en este caso, o en este caso disolución del ego, por llamarlo de alguna forma, a través de determinadas experiencias. ¿Sí? Y muchas veces pasa de que nos encontramos con 5 grados antes y 5 grados después, por eso esto es más menos, donde no estamos viendo los cambios que nos están sucediendo. Entonces, a veces hay personas que dicen, no, porque, ejemplo, yo les digo, no, lo que pasa es que la astrología te permite reconocerte. Dice, no, ¿cómo vas a decir así? Si yo me conozco y no sabe dónde está. Claro. Porque es como que la persona, claro, en algún sentido está en un libro que yo por ahí se los comenté, por ahí no me acuerdo, está in the middle of the nowhere, en el medio de ningún lugar, porque no sabe qué, no sabe hacia dónde va, no sabe cómo se transforma, no sabe qué le pasa, no sabe que siente permanentemente cosas, se deprime un poco porque va a su archivo del pasado, tiene ideas por ahí que le producen un poco de, como digo yo, de adrenalina porque le gustaría conquistar un pasado, pero no, visto de la astrología no sabemos cuál va a ser ese futuro también que quiera conquistar.
Entonces, se producen choques de determinadas cosas. La persona que hace, siempre que metemos un ácido y un alcalino, se neutraliza. Esto es una regla química, una ley química, no es algo inventado por mí. Bueno, en la mente pasa a veces lo mismo. O sea, por ahí puedo estar viviendo temas de ansiedad y a su vez temas de propósitos que puedan ser creados o infundados, no lo sé, y trato de generar un futuro, pero que tampoco sé cuál es mi futuro. Lo voy a saber cuando pueda leer una carta, cuando pueda tener un concepto claro de qué es, hacia dónde quiero ir. Es como escuché en una conferencia del que no se pudo contestar, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y bueno, hay cosas que no las pudieron contestar en esa conferencia, pero bueno, vamos a decir, se corrieron de costado. ¿Por qué? Porque es algo que es muy personal y es complejo de entender. ¿Por qué? Porque la carta misma también no estaría hablando de ese tipo de cosas. Ahora, está en nosotros, si nosotros la logramos ver o se nos pasa por el costado. Porque también, siempre digo lo mismo, o sea, ya sea tanto que seamos astrólogos, o seamos consultores de astrología, o seamos clientes de astrología, nos va a pasar de que nos vamos a encontrar con que me tengo que hacer cargo. Si no me hago cargo, no crezco, no evoluciono. Y si no, caemos en la otra, que es mentime que me gusta. El mentime que me gusta de por sí suena re lindo, pero es una palabra muy compleja, porque la gente en algún área siempre está con el mentime que me gusta. Así que bueno, ustedes me dirán, así seguimos un poquito más con esto. Tenemos unos 45 minutos más o menos aproximadamente, y donde, bueno, empezamos a introducirnos un poquito, ¿no?, en el tema del tránsito planetario. Pero si tienen algunas preguntas por ahí para hacer, o algunos interrogantes en cuestión de lo que es el tránsito planetario, o de lo que ustedes entienden, o de lo que no entienden, me lo hacen saber, porque así yo les puedo ir comentando. Quedo acá a la espera, a la escucha. Por mi parte seguimos. Bueno, a ver si quedó alguna preguntita por Yo estoy ahí. bien también, Mario, me estoy enterando muy bien. Bueno, entonces quiere decir que vamos bien. Vamos bien. Bueno, el tema es así. Nosotros en tránsito planetario vamos a empezar por una parte básica, para que se entienda. Con el tránsito podemos determinar grandes cambios o transformaciones de ciclos a través del tiempo, y va a depender mucho. Al principio tenemos que remitirnos a la teoría. Como ser, en este caso, en el día de hoy estamos viendo que Plutón está en los 25 de Capricornio, y tenemos que interpretar de que Plutón, vamos a empezar por el más pesado, Plutón tarda 248 años en dar una vuelta en el zodíaco. O sea, Plutón, para que dé toda esta vuelta acá, no va a insumir ese tipo de años, como primera medida. Entonces, ¿qué va a suceder? Plutón va a estar muchos años dentro de un signo, aproximadamente 20 años por lo menos. ¿Por qué? Porque es un planeta muy lento. Entonces, ¿qué va a suceder? La transformación de Plutón se va a ir dando. Por eso es como yo decía, muchas veces hasta llega a haber un momento que son 10 grados de orbe que hay en el planeta hacia un punto específico, que es el que nos va a permitir interpretar, y en el caso de nosotros de la astrología podemos llegar a saber de qué se trata ese cambio, ya sea en nosotros o en otras personas. Ese sería como primer punto. Ahora hay que entender de que en astrología de tránsitos siempre, y esto después que termine con los otros planetas se van a dar cuenta, pero lo van a ir viendo,
Nosotros tenemos Plutón como más importante en tránsito planetario, vamos a tener Plutón, Neptuno, vamos a tener Urano, Saturno, Júpiter y Marte. Júpiter y Marte. Estos serían como los planetas que son los que más, vamos a decir, producen efectos. No importa que se muevan lento, pero producen efectos. Ahora también tenemos una subdivisión que tendríamos que hablar como planetas, vamos a decir, transpersonales. Vamos a mirar siempre desde transaturninos, estos tres. ¿Sí? Eso sería en una primera visión. Y en otra, bueno, vamos a tener el Sol, la Luna, el Sol, la Luna, Mercurio y Venus, que van a ser planetas personales. Venus, y le vamos a poner también Marte en este caso. Marte sería como que queda en el medio de estas divisiones que hay. Se puede tomar también Júpiter y Saturno, pero ya, porque estos son planetas más sociales, donde de pronto en una dirección, por ejemplo, secundaria, se mueven mucho más rápido. En una secundaria un Plutón no hace casi nada. En el tránsito sí, porque no nos olvidemos también que hay muchas progresiones o direcciones que hablan a nivel simbólico en astrología. Que eso muchas veces no se entiende. ¿Por qué? Porque todo lo vemos cartesianistamente. Entonces, ejemplo, yo tengo en España un colega, amigo, que él le interesa solo tránsito planetario, por ejemplo, porque él dice, no, los planetas se mueven, a mí las direcciones no, porque es como hacer, y hemos tenido debates de eso, ¿no? Es como hacer numerología, y yo no lo veo por ese lado, porque la astrología es simbólica, y la vida de una persona también es simbólica. O sea, de pronto un papá y un hijo, el hijo es el símbolo. Es un símbolo en su vida, y todo lo que tenemos en nuestra vida son todos símbolos, porque si nos remitimos al lenguaje más, vamos a decir, histórico del inconsciente o primitivo, no existía el lenguaje, existían solo los símbolos. Esto es algo histórico que pueden ir buscando y ir estudiando. Entonces, bueno, como ser en ese caso, bueno, dijimos que tenemos Plutón, después tenemos Neptuno, que hablamos que es un planeta de la felicidad, la infelicidad, la disolución. Vamos a decir, Neptuno es un planeta que tiene el tema de que nos diluye el ego, nos diluye muchas veces también nuestras durezas o nos puede exterminar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, Neptuno estamos hablando de que tarda en el zodíaco en dar toda la vuelta, toda la vuelta, unos 156 años aproximadamente, ¿no? No es necesario estar tan perfecto, porque lo perfecto van a estar cuando empiecen a sacar cálculos. Esto es en línea general. Yo también dije Plutón 248 años, que pueden ser 250, pero es lo mismo. Entonces, bueno, también estos aspectos que va a haber, tanto de Plutón como de Neptuno, no son aspectos que se repiten en una misma vida. ¿Por qué? Porque el planeta tarda mucho en ir recorriendo el zodíaco. No nos olvidemos que también para el tránsito planetario se estudian lo que son las estaciones. Tenemos estación directa, tenemos estación retrógrada, cuando va directo o cuando va retrógrado, pero a veces puede estar el planeta en una estación. Eso también es algo que hay que verlo, hay que estudiarlo, un poquito yendo ya para la parte de la astronomía, y también lo tenemos que ver en el curso, porque es importante poder saber manejarse con tránsito planetario, que también sirve para
lo que es las cartas natales. Después vamos a tener otro planeta más, nos vamos a encontrar con Urano. Urano, el planeta de la libertad, de la electrónica, representa la astrología, representa situaciones repentinas, situaciones nuevas, situaciones que descomponen nuestra vida actual porque nosotros creíamos que íbamos en esta dirección y Urano dice no vamos para acá, es por acá. Entonces, bueno, nos destruye la pareja, nos destruye el dinero, la empresa, lo que nosotros veníamos por ahí hasta planificando porque no hemos sido estratégicos, entonces se presenta de pronto un Urano, nos dice, bueno, hasta acá llegó mi amor, pum, te destruyo todo porque vos tenés que ir por otro camino, no es el camino. O sea, ¿lo vemos como malo? No, Plutón en algún sentido para nuestra evolución es un despertador. Nosotros si de pronto agarramos cualquier carta natal y miramos qué tipo de aspectos hace a nuestros puntos sensibles en nuestra carta natal, vamos a descubrir qué es lo que pasó. O sea, ¿por qué nos regaló determinadas cosas y por qué nos suprimió otras, nos destruyó otras, ¿no? Planeta de los cambios tremendos, dura 84 años. El ciclo de Urano es, como decía mi maestro Boris Christoph, es el ciclo más humano que hay. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en un ascendente y Urano recorre el zodíaco alrededor de 84 años, estando 7 años por signo. Entonces, es el planeta, a mi criterio, yo sigo ese contenido, no porque solo me lo haya dicho él, porque lo he visto, porque lo he comprobado, pero es uno de los ciclos más humanos que hay. Podemos estar más o menos 84 años, pero bueno, 84 años sería el equilibrio, ¿no? Y bueno, es Urano. Vamos por ahí. ¿Hay alguna preguntita entre medio? Chicas, a ver. Vamos a mirar si hay alguna pregunta. No. No. Jorge, ¿me escucha? Sí, decime, Sí. Marisa. Una ¿Qué pregunta. tal? Buenas tardes. Una ¿Cómo preguntita. estás? Una preguntita, Jorge. Nosotros, para hacer los arcos solares, ¿vamos a tocar tránsito o no vamos a tocar nada de tránsito? Al principio no, porque ¿qué pasa? Tendríamos que ver determinadas cosas. Igual todo sirve, porque a la larga, cuando nosotros queremos afinar en arco solar, el tránsito va a ser un determinador importante. Lo que pasa que eso ya es cuando estamos bastante avanzados. Esa es la gran diferencia que No, hay. pero como en realidad todavía, todo sirve. yo había entendido que tú habías dicho que primero se tenían que hacer los arcos solares para luego hacer tránsitos. Claro, porque el tránsito va a ir para arco solar. Porque no te olvides que depende qué tipo de tránsito vas a usar y qué tipo de lectura vas a usar. Te voy a dar un ejemplo. Vos podés utilizar tránsito planetario con natal, ponele como en este caso, como te digo yo, a nivel predictivo. ¿Por qué? Porque vas a trabajar estas dos técnicas solas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros llevamos la técnica de tránsitos, también la podemos llevar a arco solar, pero vamos a tenernos que regir por algunas reglas que tiene arco solar. ¿Por qué? Porque tránsito planetario va a cerrar eventos, buenos o malos, ¿sí? Entonces es como que hay modos, dependiendo qué es lo que nosotros vamos a utilizar. O sea, es como, a ver, como te digo, no sé, tengo que hacer un trabajo muy fino con un metal. Y bueno, al principio voy a usar una escofina muy gruesa, porque si utilizo una escofina o una lija muy fina, voy a quizás tardar mucho tiempo y no es la herramienta adecuada. Entonces, primero voy a usar lo gordo, lo que necesito sacar como grueso, para después ir afinando. Porque no nos olvidemos que de lo que se busca es, en lo que es predictiva en astrología, y a su vez preventiva también, es lograr que los eventos sean de la más alta precisión. De eso se trata para mí astrología. O sea, nosotros tenemos que tener claro el tema astrológico en sí. Por lógica necesitamos estudiar, necesitamos ir informándonos. ¿Para qué? Para que a medida que vaya pasando el tiempo tengamos más información, pero que sea precisa. Y que también seamos precisos en el resultado.
Porque sí, yo también puedo saber un montón, pero si yo no tengo esa precisión adecuada, me voy a los caños, ¿no? O sea, hoy en la actualidad, vos me preguntás a mí, Marisa, de pronto, ¿qué técnica utilizo? Yo te puedo utilizar la técnica que se me ocurra, porque son cosas que domino todos los días. Pero en el tema está en ustedes, que bueno, tienen que ir desarrollándose como todo, como me ha pasado a mí incluso también, con la diferencia de que por ahí, bueno, tienen un bonus extra que yo a veces no lo tenía, no lo tuve en ciertos ciclos de tiempo, donde de pronto tenés a alguien a quien preguntarle y te resuelve las cosas más fáciles. O sea, de pronto te dice, no, mirá, fíjate qué es esto. Y vos lo ves ahí al toque y te achicó el camino. Porque muchas veces hay gente que por el ego, no el egoísmo, el ego, dice ser autodidacta. Y a mí el autodidactismo, que yo también lo soy, tengo un matiz autodidacta, pero ¿qué sucede? A veces necesitamos un maestro, necesitamos a alguien que nos apoye, alguien que nos dirija, no que nos controle o nos manipule, que es distinto, sino que nos dirija hasta como poder nosotros solos. Es como cuando te enseñan a nadar hasta que aprendes a flotar solo. Ya después no necesitas que te estén ahí enseñando. Bueno, un poco pienso yo que eso es importante. Muchas veces hay gente que es un poco reacia a eso por su ego, porque porque yo sé, o porque yo soy autodidacta, ¿de qué me vas a hablar? Y bueno, pero bueno, son puntos de vista, ¿no? Esa gente muchas veces queda en el camino, o muchas veces el autodidacta, como digo yo, bueno, querés ser el autodidacta, bueno, yo considero que el autodidacta es un investigador de fondo, y para eso debe insumir, pero muchísimo tiempo en el día, que yo lo he hecho también, ¿eh? Ojo, yo lo he hecho. Pero te desgastás demasiado. Cuando de pronto te agarra un maestro y te dice, no, mira, fíjate que esto es así, esto funciona así, esto tiene su vuelta así, y entonces se hace, como quien se dice, todo más fácil, todo más simple. Porque volvemos a lo mismo que era lo que yo hablaba en patología, ¿no? Y con relación al estudio, con todo lo mismo. O como muchas veces yo lo he visto en la parte emocional, cuando vienen a las consultas, esto lo hago como una extensión porque es de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a hacer en los cursos. O sea, de pronto yo veo una persona que tiene 50 años y emocionalmente todavía no es estable. Entonces yo pienso que esa persona no está bien y que inclusive se da un lujo que no conoce. ¿Por qué? Porque piensa que va a vivir 250 años para equivocarse tantos años. No lo creo que sea así tan correcto. Entonces, bueno, vamos a ministrarnos, vamos a tratar de hacer y de aprender todo lo más que podamos y lo más rápido que podamos en lo posible. No desperdiciar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no vamos a vivir 250 años. Entonces no nos podemos dar el lujo, no solo en astrología, en cualquier campo de la existencia humana, de estar perdiendo el tiempo, desperdiciando ese tiempo. Porque el tiempo se nos va a ir achicando cada vez más. A veces la persona se preocupa, yo soy de ese criterio, porque bueno, yo lo tengo dividido al tiempo de otra forma, conociendo otras cosas, pero muchas veces la gente se preocupa por cuántos años cumplió, y yo me preocuparía por cuántos años voy a cumplir. Porque los años que ya tengo cumplidos ya pasaron y ya existen. Lo que no existe todavía es lo que me falta. Ahora, ¿puedo tener herramientas de saberlo? Sí. ¿Puedo administrarme el tiempo? Sí. Que yo no me vuelva consciente de que ese evento me va a suceder es otra cosa, por mi falta de inconsciencia. Pero que me va a suceder, me va a suceder. ¿Y cuál es el problema? Pero muchas veces la gente se da un lujo. A ver, bueno, otra preguntita, a ver si te quedó contestada, Marisa. Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra preguntita si seguimos? Vamos, chicos. Seguimos. Bueno, seguimos. Si dice que seguimos, donde manda capitán, no manda marinero. Bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, habíamos hablado que vimos hasta Urano. Vamos a ver Saturno. Saturno, que en la astrología está denominado como un maléfico, el maléfico mayor,
donde Saturno antiguamente, bueno, vamos a decir en lo que era la mitología, la psicología y demás yerbas, era el maléfico. En realidad también era el diablo Saturno, en analogía. Ahora, el tema es que, vamos a la parte, por ejemplo, astronómica, tenemos Saturno acá. Saturno tarda 29 años y medio, 30 años redondeamos, en dar toda una vuelta en el zodíaco. ¿Qué sucede? Muchas veces hay gente que le tiene miedo a este Saturno. ¿Por qué? Porque son indisciplinados, donde Saturno nos habla de la disciplina, donde de pronto son desestructurados, donde Saturno me habla de estructuras, donde Saturno es el conocimiento. Saturno, hay un dicho antiguamente que dice que bueno, el conocimiento entra con sangre, te dicen, Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno premia por el esfuerzo, por la disciplina, por la estructura, por el conocimiento, y castiga por toda esa otra parte, que es lo mismo en realidad, porque está manejando una dualidad. Una dualidad que se refiere a que yo soy responsable, Saturno me va a pagar con el resultado de esa irresponsabilidad. Yo voy a robar con un arma y Saturno me mete a la casa 12. Yo hago trampas y Saturno me mete a la casa 12. Casi siempre me mete a la casa 12. Y si no me hace pasar por penas, por situaciones negativas y demás, ¿por qué? Porque yo no soy responsable y yo vengo a la vida para ser responsable, para ser libre. Entonces, Saturno muchas veces se toma como algo malo, pero ¿malo de qué? ¿De qué? ¿De lo que yo soy consciente o de lo que no soy consciente? ¿De lo que yo soy operativo o de lo que no soy operativo? Soy malo, pero en mi interior pienso que soy una buena persona, que nadie puede discutir que no sea una buena persona, pero construida en base a qué. Y de pronto tapo mi responsabilidad. Bueno, Saturno, ¿qué va a hacer? Me va a sacar todo eso. Me va a decir, vos vas a pagar las consecuencias de tus acciones, porque tiene que ver con el karma. Normalmente nosotros eso no lo tomamos en cuenta. Saturno puede verse como ejemplo. Hay un vocablo y que tiene que ver con la energía, un vocablo judío que se llama Nesuma, que es judío, y que no sé si lo comenté en los cursos, pero se los comento porque está bueno siempre rescatar algo de cuando uno habla de energías y de tránsitos, que son energías vivas, ¿no? En el hombre. Como ser, ejemplo, ¿qué es hacer Nesuma? ¿La energía qué, perdón? ¿Cómo? ¿La energía cuál dijo? Perdón, no lo entendí. La energía en el hoy, porque el tránsito está permanentemente, todos los planetas están interactuando, porque en realidad los planetas lo que revelan es nuestra energía interior en el exterior. Okay. Es una proyección. Entonces, por ejemplo, hablando de Saturno, tenemos Nesuma, que es un vocablo judío, que Nesuma significa robarle el espíritu a la persona. Cosa que no debemos hacer nunca, y que nosotros, yo me eximo de esa materia porque la estudié y la practico, que es no robarle el espíritu a nadie. Que sería una forma, en algún sentido, medio de vampirismo deformado, por llamarlo de alguna forma. El vampiro energético busca alimentarse de esa otra persona, y muchas veces creen que eso es una viveza o es un poder, totalmente nada que ver, no tiene nada que ver con todo eso, y hacer Nesuma es robarle el espíritu. Entonces, muchas veces les voy a dar unos ejemplitos simples, 2 o 3, para no perder mucho tiempo. Por ejemplo, yo voy a una cola del supermercado, viene X con algún argumento y se me manda por adelante. Yo teóricamente tendría que, si ejerzo la ley que yo conozco, tendría que decirle, no, vaya y haga la cola, haga esto, porque usted es una porquería, porque me robaste el lugar, terminamos a las piñas, etcétera, etcétera. Yo, como conozco ese tipo de cosas,
y considero de que todos somos seres en evolución, ¿qué hacemos? Lo dejamos. Porque en realidad yo no me puedo hacer cargo de esa persona que es irresponsable y que no conoce de leyes. Entonces, no de creencias, de leyes. Entonces la persona cree que es viva y pasa delante mío. En realidad lo que quiso hacer conmigo es Nesuma. No lo logra porque como yo estoy neutral, no lo puede lograr. Entonces esa persona, ¿qué hace? Comete una acción que le va a generar un haber. Y ese haber tiene que ver con Saturno. Entonces después esa persona en algún momento va a tener una resta en su vida. Pero si nosotros le preguntamos conscientemente, la persona se va a reír, es chistosa, es piola, como se dice acá, es viva, porque pasa todo el mundo por adelante y no le importa nada. Bueno, pero después le va a importar, tarde o temprano le va a importar. Otro ejemplo de hacer Nesuma, y esto grábenselo, pues yo vivo bajo estas reglas y estas leyes. Y a mí el que me cuente otro cuentito, yo le voy a decir que sí, pero yo esto lo probé y lo hago y me va bárbaro. Por ejemplo, tengo a Marcelito, que es un amigo mío, y esto pasa en los negocios y en todos lados. Tengo a Marcelito, que tiene un auto que vale, por dar un ejemplo, vale $10.000. Y vamos a ver cómo actúa Nesuma, que es robarle el espíritu a la persona, robarle la energía. Entonces viene él y me cuenta, el auto en el mercado vale $10.000, viene y me cuenta de que tiene un problema con el hijo y que lo tienen que operar y que necesita dinero y que bueno, y me quiere vender el auto. Y me dice, mirá Jorge, yo te voy a dar, yo necesito que aunque sea por lo menos te lo bajo, pero me des $8.000 porque necesito operar de urgencia y no tengo otra plata, no tengo otra cosa. ¿Qué sucede? Si yo daría la aceptación, porque yo de los 10.000 negociamos el precio, pero quedamos en un acuerdo de 8.000. Entonces, bueno, en la primera secuencia yo se lo pago y estamos en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa? Yo normalmente no voy a actuar así. Voy a hacer Nesuma. ¿Qué es? ¿Vales 10.000? Mira, yo en este momento, Marcelito, te puedo dar por el auto $4.500. Si querés, porque yo la plata la tengo. Y es una forma en algún sentido de ayudarte a vos. Lo que te falte, búscalo por otro lado. Esa es mi única ayuda que yo podría darte. Y Marcelo, como regañando, con mala cara y desconforme, dice, bueno, dame, no me queda otra, dame porque se me muere este pibe y demás. Entonces, él se va con sus $4.500, yo me quedo con el auto, que mañana, es más, en 10 minutos lo tengo vendido en $9.500. Y que cuando ahora pasan 3 horas me voy a comer y estoy con mi mujer y con mi mamá y en la mesa sentado y de pronto yo estoy contento y le digo, ay, vos sabés lo que le pasó a Marcelo, ah, sí, que lo conozco, sí, porque tiene el pibe, hice un negocio bárbaro porque se le enfermó el hijo y etcétera, etcétera, etcétera. Resultado, hice Nesuma. Resultado, me ataca Saturno. Resultado, tengo que pagar esa plata. La voy a tener que devolver. La diferencia que hay la voy a tener que devolver. Y el problema va a ser que no lo voy a devolver solo a nivel económico. No sé cómo me va a venir el rebote. ¿Qué pasa? Yo teóricamente para otros tipos de personajes y hasta para mí mismo, yo soy un ganador. Yo soy un ganador. Pero en realidad no es así. Ejemplo. Otra forma de hacer Nesuma y que le resta, y por eso ahí cuando hacemos analogía con Saturno nos damos cuenta de las cosas. Hay un papá, por ejemplo, hay un papá que está por ahí en la casa, y viene su hijita que tiene 2 años, o este papá puede ser un tío, por ejemplo, es lo mismo. Y viene una nena de 5 años que hizo un dibujito y le dice, mirá qué lindo dibujito que hice.
Y normalmente el papá o el tío o un vecino o quien sea o algún conocido de la familia dice, este dibujo hiciste, la verdad que vos no sabés ni dibujar, ¿por qué no vas a hacer un curso? Bueno, eso es hacerme suma también. Estirarle por tierra a la otra persona algo que para esa persona tiene un buen fundamento y un valor. ¿Qué hace? Ahí se interpone Saturno y castiga, ¿eh? Y castiga. Y a mí me encanta que castigue Saturno. Porque, ¿qué pasa? Uno cree que existen reglas, o cree, o tiene fijaciones mentales o focalizaciones, entonces dice, esto es así. Pero no está basado en reglas, está basado en focalizaciones, en obsesiones, en creencias. Entonces, ¿qué hace Saturno? Después viene y le muestra, le dice, no, mira, esto no es así. Entonces, yo no sé hasta qué punto Saturno es un diablo, no sé hasta qué punto Saturno es un negativo, yo no sé hasta qué punto Saturno es tan maléfico. Por ejemplo, otro ejemplo que les voy a dar. Imaginemos que tenemos una persona, hablando de Saturno, ya no de Nesuma. Nesuma no deja de ser un efecto karmático. Vamos a imaginar que esa persona tiene, por ejemplo, Neptuno en casa 7 y tiene que pasar por una X dirección y le meten los cuernos, ¿no? Y ahora viene Saturno y le explica eso a esta persona y se desenlaza este tipo de evento. Ahora, si yo lo veo desde un punto de vista, la persona se me victimiza, porque no se hace cargo de su situación y de su realidad, pero cuando yo lo llevo a otro punto, le indico que vos elegiste mal, por eso te sucede esto. Porque si vos hubieras elegido bien, esto no te sucede. Por lógica, si está esta dirección es porque esto me lo estás rompiendo. Saturno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, don Mario, una pregunta. Y en el caso, bueno, ahora que dicen, en el caso de los padres, que no se hacen cargo de sus hijos, ni moralmente, ni emocionalmente, ni económicamente, también en algún momento, supongo yo, viene Saturno y le saca las cuentas, ¿no? Sí, le saca las cuentas porque ¿sabes qué pasa? Que tampoco te podés ir de esta tierra sin haber hecho los pagos correspondientes. Y ahí o sea, también, sí o sí, nadie puede escapar a esa ley. Un tránsito en algún momento, ¿no? Y bueno, va a haber un tránsito o un, vamos a decir, algún desencadenante que se pueda dar en la carta. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener que pagar eso que generó. No puede escapar a las leyes. Lo que pasa es que las personas son piolas, porque creen que porque tienen un poquito de inteligencia y creen que existe el libre albedrío, que en realidad existe, pero no como ellos se lo imaginan y como es. Porque yo a una persona común y corriente le digo, bueno, mostrame cómo ejerces tu libre albedrío. Y yo lo agarro en una carta y empiezo a hacer inscripciones, situaciones, esquemas y demás. Y después le muestro y va a decir, no hice el libre albedrío. ¿Cómo? Si vos haces libre albedrío. ¿Cómo te entrenás con el libre albedrío? ¿Cómo sabés de un conocimiento que no lo conoces, que no sabés cómo es? Es solamente hablar. Es como si yo digo, Verónica es payasa. Imagínate eso. Ajá. Y eso no, o sea, si yo lo tengo que estudiar, tengo que decir, no dice nada. O puedo decir, no sé, Marcelita es una puta. Pero vos la viste, pero vos tenés conocimiento que se dedica a esa actividad sexual, o tiene esa inclinación, porque por ahí no la tiene. Ah, no, pero a mí se me ocurre, porque yo soy así. Esa es la contestación muy chabacana y muy falsa y muy inclusive que es contraproducente con Saturno. Porque te hace hablar algo de lo cual vos no tenés conciencia tampoco. Y estás expresando un relato falso. Entonces, ¿cuánto hay de eso muchas veces en la persona? Pero bueno, volviendo al tema de lo que vos me decías, sí, es penalizado eso. Lamentablemente es penalizado, que eso también tiene que ver mucho con los clanes. ¿Por qué? Porque todos los clanes se van depurando con el tiempo.
Uno va vibrando o va reparando en su vida. Yo lo he explicado esto, pero ¿qué pasa? En la medida que yo me hago el oso, como digo yo, y no me interesa Saturno, que también existe otra cosa. Fíjate que para una persona que no maneje tránsito, direcciones, sepa astrología, nada, le va a afectar igual ese Saturno, porque astrología no funciona por la creencia de la persona. O sea, que a mí venga Pepito y me diga que creo, que no crea, a mí no me importa, a mí no me interesa. A mí me interesa lo que yo sé hacer, porque lo vamos a ver en la realidad. Ahora, por ahí hay personas que cuando yo tengo esta postura predictiva dicen, ah, no, pero vos sos un superego, vos sos un fanfarrón. No, no, no hablemos de fanfarronada, hablemos de situaciones reales, de hechos que uno pronostica y se ven en la realidad. A mí muchas veces me joden con eso. Porque a los tipos les duele que vos hagas esas predicciones, les duele que sepas, bueno, lamento, que te siga doliendo, yo qué sé, no es mi problema. Yo tengo Mario. Mario. Fíjate, un segundito, Marta, que te incluyo a vos también. Dale. Fíjate, Marta, si vos no serías buena, ya que me viniste ahí al cruce, si vos no serías buena trabajando en astrología, exigiéndote, estudiando, muchas horas todos los días, pues yo te conozco tu vuelta. ¿Vos creés que vas a tener clientela, que la gente te va a elegir como te elige, que sos una mina exitosa, que hasta inclusive estás asesorando gente de fuera de tu país bien, como yo lo sé, y te felicito? ¿Vos creés que si vos no harías eso, tendrías una consecuencia adversa o estás teniendo una consecuencia positiva por tus acciones? Contámelo vos, ahí te dejo a vos que hables. Pues ha sido todo muy positivo lo que yo he sembrado. Esa se llama la siembra, ¿no? La Claro. siembra, porque de mis karmas, con lo que estamos hablando de Saturno, pues ya lo mío ha sido de vidas pasadas que también lo tengo estudiado. Bueno, ese fue otro tema, sí, pero hablemos de la hora, lo otro es más profundo, pero voy que si vos no hubieras sido responsable y hubieras sido una astróloga, yo qué sé, chabacana, que no te importa nada, le vendés pescado podrido a cualquiera, ¿te va a seguir la gente o no? No te va a seguir, no le va a importar, ¿entendés? Eso se corta, eso no funciona. Y vos fíjate, a vos la gente te llama, te sigue. Para mí, yo estoy más que orgulloso de que seas mi alumna también, mi alumna y mi par en algún sentido, porque trabajamos juntos también. Y vos fíjate que te esforzás, a veces yo no lo hago tanto como vos, de que vos te quedás por ahí en Astrólogo del Mundo poniendo cosas, ficheros, libros, te quedás hasta, a veces no dormís, que yo lo he visto, eso que te he dicho, Marta, descansá. Pero bueno, es tu afán, tus ganas de superarte, que a mí me fascina, ya de por sí, para mí tenés un 10, ¿no? Pero qué mejor ejemplo de lo que estoy diciendo con eso, que si vos fueras una floja en esto, Saturno te mata. En Colombia me daban a veces 48 horas sin poder dormir. Sí, lo sé que hemos charlado muchas veces hasta tarde también, pero yo voy que le explico a Vero, o a Maika, o a los chicos acá, a las chicas que están, que depende también esto como primera base de estudio, porque muchas veces, bueno, nos vamos a la técnica, sí, pero hay que tener un poquito de entendimiento, decir, no, mira, esto funciona por acá la cosa. Porque hay cosas que hay que utilizar el sentido común, no volar. Mario. Porque a veces también podemos volar para lo bueno o para lo malo. Verónica, de un ejemplo familiar de Saturno, el responsable nunca vio por los hijos. Entonces, Virgo, en mi cuñado, pues porque todavía no se ha muerto, papá de los hijos de una hermana. Se ve que el tipo... Te escucho, ¿eh? Marta, te estoy escuchando, a ver, ahora no salís. Hola, Marta, bueno, te perdimos, Marta. Hola. Bueno, la dejamos ahí un minutito a Marta. Que alguien, Se le fue el no audio. sé si eras vos, Vero. Se le fue el audio. Sí, debe ser.
Era Maika. O Maika, no sé quién es, en el medio iba a preguntar algo. Sí, Mario, yo te quería preguntar que cuando una persona comete acciones que son erróneas, pero desde la inconsciencia, aunque tenga, por ejemplo, muchas ganas de hacerlo por un bien, pero después lo haga mal, eso también Es lo mismo porque es por error o por omisión. Es más, cuando lo haces consciente le da mayor carga. claro. ¿Sí? Fíjate esto, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Buenas tardes. O sea, nosotros podemos tener las mejores intenciones y no tiene nada que ver. Cuando nosotros lo hacemos adrede, por eso digo, por error o por omisión, pagamos las consecuencias igual. Porque nadie escapa a la ley, porque es una ley, no es una creencia. A veces la gente lo dice como de bronca, ¿no? Bueno, hiciste un karma, una vez la vas a pagar. No, la vas a pagar de verdad. Lo creas o no, no importa que lo creas. Bueno, ahí Martita se nos fue. Lástima que no pudo contar ese tipo de experiencia. Bueno, lo contará en algún otro momento de la clase. Así que bueno, un poquito yo pienso que pasa por ahí la cosa, ¿no? Igual en tránsitos le calculo que vamos a ver un montón de efectos. No se olviden que todo sirve para todo. O sea, en astrología son todos engranajes, eso es lo más importante. Jorge, una pregunta. ¿El tiempo más o menos de curso de uno y de otro? No, vamos a estar todos los 6 meses. Yo estos 5 cursos que voy a dar son, ¿cómo es? Son todos, van a finalizar a fin de año, ¿no? O sea que serán aproximadamente unas 50 clases, una cosa así, que yo pienso que es como pasó, que vos ya tenés experiencia de el curso que pasaste, que necesitas un tiempo de maduración, porque ¿qué pasa? Leyéndolo de un librito, no, vamos a decir, conversando, intercambiando información de distintas experiencias, ya sea tanto históricas como de los compañeros, como personales, donde también vamos a trabajar bastante el tránsito, haciendo vamos a decir, distintas predicciones, ¿no? Buscando pulir. Al principio, bueno, empezar a manejar mecánica, pero después ya tenemos que entrar a hacer predicciones porque eso es lo que vale. O sea, la idea mía de este tránsito, ¿cuál es? Llegar a la última clase, que yo no lo voy a hacer como normalmente se hace el tránsito en las listas o en los foros, donde es algo medio desgarbado. No, yo quiero un papel donde tengo los tránsitos positivos y negativos y sé lo que va a pasar. Así funciona esto. No me puedo salir de ese... Y el horario será los lunes a las 9. En el caso tuyo, para tu horario, sí. Yo busqué que sean las 16 horas de Argentina. ¿Por qué? Para poder estar tanto que le quede cómodo a Europa, le quede cómodo a Estados Unidos, Centroamérica. Porque, ¿qué pasa? Con los otros horarios era un poco, vamos a decir, complicado. Porque o es muy temprano para Maika, por ejemplo, si yo lo daría a la mañana, o es muy tarde. Si yo te daría este curso a las 9 de la noche, que a mí me vendría bárbaro, para vos son como las 2 de la mañana. Ahí está Martita otra vez de vuelta. Se cayó la internet. Sí. Bueno, comentá eso y ya estoy cerrando por hoy. Entonces que ese Saturno arrastró con él y arrastró con la tercera mujer. ¿Por qué? Con un hombre que tiene compromiso con hijos, uno como mujer debe apoyar de que el hombre le dé a sus hijos lo que les corresponde, pero usted sabe que hay mucho egoísmo y hay mujeres que no, entre más los pueden alejar de sus propios hijos, pues para ella mejor. Y bueno, ahí está lo que yo te decía, que también se conjuga con tanto la evolución personal de cada uno. Esa persona debe ser que necesita un montón de situaciones y de experiencias así, de meterse con minas, ¿para qué? Vuelta otra vez hasta que aprenda, y aprende a los golpes, y Saturno te pega y cada vez más fuerte, vos lo sabes por experiencia. Duro, sí. Y se repite.
El morocho es muy jodido en eso, ¿eh? El morocho digo por Saturno, Yo te ¿no? digo, Por el color el marrón. padre de mi hijo, muchachas, les cuento esta cortica, el padre de mi primer hijo, se encontró conmigo. Hoy del 10 de mayo. La segunda señora era de finales de abril, o sea, también de mayo. Y la tercera que se consiguió en Estados Unidos nació el 10 de mayo. O sea, que se metió con 3 tauros. Y con la del 10 de mayo era 10 años menor que él. Y él ahora está soltero. O sea, que no cumplió con ninguna. Y siempre vuelve a pasar lo mismo. Sí. No se han enterado todavía, Marta. Está soltero todavía, pero apareció la segunda y ahí quedó viudo. Y la tercera mujer era americana y cada vez que iban a Colombia la llevaba a la tumba de la que estaba muerta. No puedo olvidarse de la mujer que mataron. Ajá. Así que bueno, chicas, nos estaremos viendo, bueno, si siguen en el curso, si no, bueno, siguen en el de Arcos Solares del sábado. Mañana, bueno, si quieren estar de vuelta, vamos a ver lo que es Proluna, que va a ser otro curso también que voy a dar, que bueno, eso yo fui un alumno de Boris Christoph, así que conozco también bastante, o sea, me meto con materias que conozco, ¿no? Mañana voy a hacer de viaje con la relocalización, Mario, me tenés en cuenta. Bueno, dale, vamos a estar, ¿cómo es? Vamos a estar ahí a ver cómo viene ese tema, Vale. Igual está todo en Vale. orden. Quedamos así y bueno, mañana los espero, si quieren a las 16 con Proluna, Vamos a empezar a ver base de Proluna y bueno, después va a arrancar el curso. Ay, qué bueno. Así que bueno, buena semana para todos y ya después más tarde les mando la invitación de vuelta y nos estamos viendo. Sí, porfa, gracias, Cés. Un besito. Chaucito.